En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así comenzamos nuestras oraciones, ¿verdad que sí? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y por qué decimos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo? Es decir, cuando hablamos de en el nombre de, cuando la Biblia habla de en el nombre de, está hablando con la autoridad de. Jesús dice, por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Creemos en un Dios trino, hermanos. Es decir, hay tres personas en Dios y eso es precisamente lo que celebramos este fin de semana pasado cuando celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad. En Dios hay tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y todo lo que hacemos lo debemos hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tres personas divinas, pero un solo Dios verdadero. El Padre es el Creador, el Hijo es el Redentor o el Salvador, es decir, el que nos saca de las mismas garras de Satanás y nos da la posibilidad de experimentar vida nueva y un día la corona de los santos que es el cielo. Y el Espíritu Santo es el Señor y dador de vida. Es el que nos impulsa, a la santidad que es unión con Cristo Jesús. El santo entre todos los santos, Jesús el Señor. En Dios de nuevo hay tres personas divinas, pero un solo Dios verdadero. Y lo maravilloso de esto, hermanos, lo fabuloso de esto para todos nosotros es que, si bien es cierto que son tres personas divinas, es un solo Dios, un solo Dios. El Padre mira al Hijo, dicen los teólogos, y está totalmente embebido en amor hacia su Hijo. El Hijo mira al Padre y está totalmente embebido en amor hacia su Padre. Y ese amor que existe entre el Padre y el Hijo es una persona, y esa persona es la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. Por eso decimos que el Espíritu Santo es el amor puro, el amor perfecto, el amor infinito entre el Padre y el Hijo. Y por eso es que hay esa unidad entre los tres, porque el amor que existe entre los tres es lo que realmente hace que estas tres personas vivan en total y completa y perfecta unidad. Dios es amor. Y Dios no solamente es amor, pero Dios experimenta y Dios da ese amor entre sí y por lo tanto es una unidad perfecta. ¿Y qué enseñanza tan fabulosa nos da el Señor Trino, el Señor Uno, Dios Trino y Dios Uno? ¿Por qué? Porque el Señor quiere que vivamos de esa manera. Dios quiere que seamos uno como Él es uno. Jesús lo dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21. El Señor Jesús, orando en el huerto de Getsemaní al Padre, le dice: Padre, que todos sean uno, hablando de sus discípulos, que todos sean uno, Padre, como tú y yo somos uno. Que todos sean uno. Imagínense ustedes, hermanos, si nosotros de verdad como cristianos viviéramos esa unidad. Tan unidos como el Padre y el Hijo están unidos, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están unidos. Que nosotros pudiéramos vivir esa unidad, que no hubiera división entre nosotros, que no hubiera separación entre nosotros, que no hubiera críticas entre nosotros, que no hubiera chismes entre nosotros, que no hubiera desprecios entre nosotros, que de verdad viviéramos en el amor. Yo estoy convencido, hermanas y hermanos, de que el mundo cambiaría si nosotros los cristianos de verdad comenzáramos a vivir como el Señor Jesús nos pide. ¿Qué dice el Señor Jesús? Dice: Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Entonces el mundo creerá que tú me has enviado. Entonces el mundo creerá que tú me has enviado. Hoy día, desafortunadamente, muchas personas no creen en Jesucristo. Muchas personas en el mundo no creen en Jesucristo. Desafortunadamente, y bien sabemos, incluso cristianos que se van a otras religiones. Cristianos que dejan el cristianismo y se van a otras religiones. ¿Por qué? Porque dicen: ¿para qué ser cristianos si al fin y al cabo estamos todos como perro y gato? A mí me sorprende, hermanos, ver, por ejemplo, en los Estados Unidos que hay más de 36,000 iglesias diferentes.
y todas como que tienen una teología diferente, una enseñanza diferente, aunque creemos en el mismo Jesucristo, pero enseñan cosas diferentes. Y entonces uno dice, ¿y dónde está la verdad? ¿Dónde está la verdad? Si hay tantas y tantas y tantas y tantas iglesias diferentes, pues en alguna forma estamos viviendo en desobediencia a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Pues Jesús lo expresa en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21. Que todos sean uno, Padre. Que todos son uno como tú y yo somos uno. Esa es la maravilla de la Trinidad, hermano. Pudiéramos decir muchísimas cosas de Dios Trino y Dios Uno, pero lo más importante para ti y para mí, precisamente es eso, que estamos llamados a la unidad, que estamos llamados a la reconciliación. ¿Hay alguien en tu casa a quien tú tienes que tal vez pedirle perdón? ¿Hay alguien en tu casa con quien tú te tienes que reconciliar? Tal vez un hermano tuyo, tal vez con tus padres, yo no sé. Porque a veces cuando uno se siente herido, la tendencia es rechazar a la otra persona, rechazar a ese que te ha hecho daño, ¿verdad? Pero sin embargo, ¿qué es lo que nos dice Jesús? Cuando alguien te pega en una mejilla, pon la otra. Es decir, perdona. ¿Y perdona cuántas veces? Pregunta Pedro, 7 veces. ¿Y qué le dice Jesús? No, Pedro, 7 veces no, pero 70 veces 7. Jesús nos dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35, les doy un mandamiento nuevo, les doy un mandamiento nuevo. ¿Y cuál es ese mandamiento? El amor. ¿Y qué significa amar? Buscar la felicidad del otro. Aunque yo no sea feliz, buscar la felicidad del otro. Si cada esposo comenzara de verdad a vivir el mandamiento más importante que Jesucristo nos ha dado, que es el amor, si cada esposo, escúchenme hermanos, si cada esposo de verdad comenzara a vivir en su plenitud el mandamiento más importante que Jesús nos ha dado, que es el amor, ¿cuántos esposos ofenderían a sus esposas? ¿Cuántos esposos lastimarían a sus esposas? ¿Cuántos esposos harían de la vida de sus esposas vidas miserables? Yo creo que muy pocos. Porque si tú de verdad realmente amas a otra persona y quieres su mejor bien, quieres su más grande felicidad, lo que vas a hacer es tratar de que esa persona experimente la vida en la mejor forma posible. Y en vez de darle dolores de cabeza, en vez de darle problemas, en vez de darle disgustos, en vez de darles situaciones lastimosas, lo que vas a hacer es darle amor. Y si cada esposa comenzara a hacer lo mismo, siguiendo la enseñanza de Jesús, que nos dice, ámense, como yo los he llamado, ámense los unos a los otros. Entonces el mundo creerá que tú me has enviado, Padre. Si cada esposa comenzara de verdad a poner a su esposo como prioridad en su vida después de Dios, y amar a su esposo con todas sus fuerzas, con todo su corazón, y a luchar con todo lo que tiene y con todo lo que Dios le ha dado para hacer que su esposo sea feliz. Díganme, hermanas, ¿cuántos matrimonios se divorciarían? ¿Cuántas personas estuvieran en pugna en su casa como marido y mujer? Muy pocos. ¿Por qué hay tanta división en el mundo? ¿Por qué hay tanta separación en el mundo? ¿Por qué hay tanta violencia en el mundo? ¿Por qué hay tanto crimen en el mundo? ¿Por qué hay tanta matanza en el mundo? ¿Por qué hay tanta guerra en el mundo? ¿Por qué vivimos muchas veces como perro y gato? No es porque el cristianismo no funcione, es porque muchos de nosotros los cristianos no acabamos de poner en práctica el más grande, el más excelso, el más maravilloso de los mandamientos, que es el amor. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Y eso es lo que celebramos en la fiesta de la Santísima Trinidad, y eso es lo que celebramos en el día de hoy, y lo vamos a celebrar por todo el año y hasta el último suspiro de nuestra vida. Que el amor es posible, que la unidad es posible, que nosotros de verdad podemos ser imagen y semejanza de ese Dios trino, que también es un Dios único y verdadero, que es nuestro Señor y nuestro Dios. Que a imitación de Él podemos vivir en hermandad, a imitación de Él podemos vivir en unidad, y viviendo en hermandad, y viviendo en unidad, y viviendo en el amor más y más, porque con Cristo sí se puede. Vamos a hacer que este mundo conozca a Jesús y que un día, como dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11, toda rodilla, un día, toda rodilla se va a arrodillar al nombre de Cristo Jesús
a través de nuestra vida vivida en el amor, y toda lengua va a proclamar que Jesús es el Señor, para gloria de nuestro Padre Dios. Así sea, hermanos, así sea. Vivamos la unidad, vivamos en el amor como Jesús nos pide y como al fin y al cabo Dios Trino, Dios Uno, nos enseña. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.